¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos en La Clave, hoy miércoles 17 de febrero del año 2021. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz. Mi compañera Mónica Camarena. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Aurelio. Y pues bueno, estamos esta noche con invitados pues muy especiales que nos van a hablar de un tema que resulta fundamental, no solamente por la coyuntura particular que estamos viviendo en México en los últimos días, sino porque pues es parte de lo que está a discusión respecto de hacia dónde, cuál va a ser el rumbo que va a tomar, en este caso, nuestro país, México, en materia de generación de energía y, sobre todo, si pues se tomará o no el rumbo que implica la modernidad hacia las energías limpias. Entonces, saludamos con mucho gusto a nuestros invitados. En primer lugar, les cedo a mi compañera Mónica Camarena la presentación de nuestro primer invitado, Guillermo Zúñiga. Así es, bueno, pues la verdad me da mucho gusto tener a estos invitados esta noche, expertos en el tema que nos ocupa. Agradezco también a nuestros amigos en el Facebook Live que nos acompañan. Y bueno, como siempre, damos la presentación de nuestros invitados. Guillermo Zúñiga Martínez es un profesional del derecho y la regulación de la energía. Tiene una maestría en regulación económica y una maestría en Derecho por la Universidad de Chicago. Estudió la licenciatura en Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en este momento él es abogado internacional de transición energética. Es una ONG ambientalista con sede en San Francisco. Guillermo, muchas gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y saludos. Muchísimas gracias. Y también nos acompaña esta noche Pablo Ramírez. Él es maestrante en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en política y gestión energética y medioambiental por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México. Es activista e investigador bajo la línea de política de precios de los hidrocarburos y su impacto socioeconómico en el cambio climático. Ha trabajado en el sector no gubernamental por más de 10 años, coordinando programas de participación juvenil en proyectos medioambientales y actualmente es coordinador del trabajo de energía y cambio climático en Greenpeace México. Muchísimas gracias a nuestros invitados a La Clave esta noche y pues bueno, vamos a entrar propiamente en materia. El objetivo inicial de invitar a estos dos especialistas en el tema medioambiental y de energía, pues es y sigue siendo analizar pues las implicaciones de la iniciativa de reforma a la ley de industria energética que propuso, que dio el Ejecutivo Federal a el Congreso de la Unión. Sin embargo, y como comentábamos con nuestros invitados al inicio del programa, pues queremos ampliar un poco también la visión hacia lo que está sucediendo en este momento, desde hace 2 o 3 días, precisamente con el sector eléctrico, con estos apagones que pues nos tienen apanicados a todos, que están afectando sin duda la vida de los ciudadanos en México y en algunas partes de Estados Unidos, sobre todo donde están dándose nevadas, donde hay climas extremos, pero en México esa situación se está extendiendo por todo el país. Entonces, quisiera preguntarles en este sentido, ustedes que conocen bien del tema, que le pudieran explicar a nuestro auditorio, pues, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estos apagones que además, pues, se están manteniendo durante varios días, ¿no? No es que ya se hayan acabado, van a continuar estos cortes de energía. ¿Qué está pasando? Si nos pudieran explicar.
quien quiera comenzar. Después de ti, Pablo. Muchas gracias, Guillermo. Aurelio, Mónica, un saludo al auditorio. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí platicando estos temas que resultan tan importantes, ¿no?, en la coyuntura actual. Pues bueno, creo que si nosotros hablamos ahora de la importancia que tiene el sector energético, el sector eléctrico principalmente, hablando de estas modificaciones que se están planteando, no solo ahora, sino desde el año pasado a los marcos regulatorios, pues definitivamente es bueno también poder enmarcarlos en la actual coyuntura de la escasez de gas natural que ha ocurrido en el norte del país y que ha traído consigo apagones en varios estados, ¿no? Pues definitivamente nosotros en Greenpeace coincidimos con parte de la lectura de diagnóstico que hace el gobierno mexicano respecto al tema de energía, ¿no? Y coincidimos en la parte de que la soberanía energética debe de ser un pilar fundamental dentro del sector, ¿no? O sea, hablamos que el sector energía es un sector estratégico, definitivamente lo es. La energía permea en muchísimos de los ámbitos de nuestra vida diaria, ¿no? En ámbitos que son muy importantes como el tema de salud, el tema del transporte. Ahora que estamos en un contexto de pandemia y que pues los que tenemos la fortuna de poder trabajar desde casa, pues nos damos cuenta, ¿no?, de que la electricidad es fundamental para poder llevar a cabo las tareas de diario, ¿no? Y en ese sentido, pues definitivamente creemos que es muy importante que nuestro país pueda alcanzar un grado de soberanía energética que nos permita tener seguridad en el suministro, ¿no? Es muy importante también remarcar aquí dos cosas, ¿no? Una cosa es la soberanía energética y otra cosa es la seguridad energética, ¿no? Cuando nosotros hablamos de soberanía, forzosamente tenemos que estar pensando en cubrir las necesidades energéticas a partir de recursos propios del país, ¿no? Cuando nosotros hablamos de seguridad energética, pues hablamos de poder asegurar de cualquier manera, ya sea con recursos propios o con recursos importados, el suministro de energía. México tiene una enorme dependencia de gas natural, ¿no? Nuestra matriz eléctrica principalmente se ha configurado de esta manera. Pues más del 50% de la electricidad que se consume actualmente en nuestro país es a base de gas natural, ¿no? Y este gas natural es importado. La gran mayoría viene de los yacimientos no convencionales del sur de Estados Unidos, particularmente de Texas, y pues esto resulta bastante problemático, ¿no? El depender en tal magnitud de un combustible que no generamos nosotros, pues resulta verdaderamente problemático. Ya hablando solamente en temas de seguridad energética, ¿no? Vemos ahora mismo cómo este fenómeno de vórtice que sucede en el Ártico hace que estas corrientes frías, de clima frío, bajen más de lo normal y tengan impactos muy grandes en estados como Texas, ¿no? Estados que no están preparados para este tipo de frío y que han generado daños muy grandes a las instalaciones energéticas que han devenido en esta falta de combustible, ¿no? O sea, esto aunado a la caída de los precios que ha hecho que la gran mayoría de los yacimientos no convencionales no sean aprovechables desde una manera comercial, ¿no? En ese sentido, pues aquí vemos que se juntan dos cosas muy importantes, ¿no? La primera, y que me parece que es de lo que deberíamos estar hablando todos cuando hablamos de energía, es el cambio climático. He leído varios artículos, ¿no?, en donde dicen que este fenómeno del frente frío que se está viviendo en el norte del país y en Estados Unidos también, tiene que ver con causas de cambio climático, ¿no? O sea, cada vez podemos ver de manera más clara los efectos del cambio climático en nuestra vida, ¿no?, y los impactos que tiene, ¿no? Eso en un primer lugar. Y en un segundo lugar, pues bueno, hablamos de la seguridad energética y de cómo la propia infraestructura de energía
es sumamente vulnerable a los impactos del cambio climático, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, existen muchísimas cosas que se pueden hacer, ¿no? Definitivamente, dejar de depender de un combustible que nosotros no generamos es muy importante, ¿no? Dejar de apostar a los combustibles fósiles que exacerban el cambio climático es sumamente importante, y buscar la soberanía energética en nuestro país es muy importante, pero esta soberanía no va a venir más de los combustibles fósiles. México ya no es un país petrolero, ¿no? México tiene que aprovechar los recursos que tiene, y los recursos que tiene son renovables. Muy bien. Guillermo Zúñiga, en ese sentido, ¿coincides con la postura de Pablo? Que, bueno, a todas luces a mí me parece muy interesante todo lo que nos acaba de decir, y de hecho, a raíz de lo que está pasando en estos momentos en México, y bueno, después pasaremos al tema de la propuesta de reforma energética, ¿cuál es tu punto de vista acerca de lo que está sucediendo? Porque, bueno, obviamente tiene que ver mucho también con la cancelación de la subasta de energías. Tu punto de vista en general. Gracias y muchos saludos, y un honor estar aquí, un honor estar con ustedes y con su auditorio. Yo coincido muy plenamente con lo que dice Pablo. Estamos en un contexto, empezando por el final, esto se le llama frente frío, se le llama helada, se le llama gran nevada, pero no hay que llamarlo de otra forma más que por su nombre, cambio climático, ¿no? A mí me gusta llamarle de manera porque pone responsabilidades, ¿no? El frío no es culpa de nadie, pero el cambio climático es culpa de nosotros. El cambio climático se está ocasionando por una desmedida cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano, que están cambiando el clima del planeta. Entonces, tenemos situaciones ahorita inéditas. Siempre estamos leyendo que nunca había hecho tanto calor en tal lugar, nunca había hecho tanto frío en tal otro. Jamás habían caído granizos tan grandes en Jalapa que destrozan los vidrios de los coches y los domos de las casas. Las inundaciones nunca habían estado, y esos son cambios climáticos, causados por este fenómeno que es una crisis que nos pone en riesgo existencial como raza humana de vivir la vida plenamente, particularmente a los jóvenes. ¿Qué se registró ahora en Texas? Un estado que por sí solo es la 10ª economía mundial y uno de los más grandes de Estados Unidos. Se registró un golpe climático a un sistema que no estaba preparado para enfrentar, tener temperaturas bajísimas, abajo de 10 grados centígrados, 15 grados centígrados, con un sistema que no estaba acostumbrado. Se paran, y aparte un sistema que le apuesta en buena medida a combustibles fósiles. Estamos hablando aquí de una falla de planeación de dos sistemas, el mexicano y el tejano. 80% de la matriz energética de Texas viene de combustibles fósiles, particularmente del gas natural. Con una helada que congela los pozos, congela las tuberías, congela las plantas de almacenamiento, hay un corte de suministro. Y luego tienes un sistema mexicano que el 80% del gas natural que importa viene de Texas. Es una falla de diversificación, y si tú lo diversificas, es como un portafolio de riesgos. Si tú le pones todos los huevos y si te le cae la canasta, te quedas sin huevos. ¿Qué pasó ahorita? Nos quedamos sin gas en los dos sistemas. Y ese gas, uno de sus principales usos, o el más importante, es echar a andar plantas de ciclo combinado que se utilizan por empresas públicas y privadas, de CFE y de privados, para llevar a cabo la generación eléctrica. ¿Cómo se hubiera podido enfrentar esto pensando un poco en soluciones diversificando? Como dice Pablo, tanto Texas como México tienen recursos que no tienen que almacenarse, ni transportarse, ni siquiera comprarse. Recursos gratis que vienen del entorno. La luz solar, el sol sale todos los días, el viento sopla, cada vez los conocemos mejor, cada vez sabemos mejor cómo va a soplar el viento, cómo va a ser el sol, y que además hay soluciones tecnológicas que los hacen cada vez más viables. Sí, la energía solar y energía eólica son variables, no siempre brilla ni en el día ni en el año, y el viento deja de soplar. Sin embargo, hay soluciones tecnológicas como las baterías, que ya están bastante avanzadas, para almacenar
cuando hay exceso de luz y cuando el sol se pone, echarlas a andar. Hay otras soluciones tecnológicas que también están siendo contempladas, hidrógeno verde, que también es un combustible limpio, en fin. Tenemos una falta de resiliencia en los sistemas a causa del abuso y el posicionamiento solamente en un solo tipo de combustibles, que es el combustible fósil. México no iba tan mal. De hecho, Texas tampoco iba tan mal. Gracias al avance tecnológico, México pudo aprovechar subastas de energía limpia en el año 2016, 17 y 18, que rompió récord en cuanto a su capacidad y precios. De tener precios que estaban registrados por ahí de los 80, 70 dólares el megawatt, México llegó a tener precios de megawatt de 17 dólares en solar, los más bajos del mundo en aquella época. Se dieron contratos por gigas, que es más o menos la 10ª parte de la capacidad total del sistema eléctrico nacional, pero se detuvieron. Texas tuvo en los últimos años, un gran ímpetu en energía eólica, esas aspas eólicas que generan energía a partir del viento, que de hecho no están desempeñándose mal, y ahorita están sacando de apuros al sistema tejano. Esas aspas, esas plantas eólicas están funcionando bien en un 70%, a pesar de la helada, son energías resilientes. Sin embargo, no lo hicieron con la suficiente rapidez y tampoco Texas le apostó mucho a la solar, no diversificó. Para que se den una idea, sistemas eléctricos, Texas y México tienen una capacidad instalada muy similar. México anda por los 78 gigas, Texas está por los 80, e incluso California, que es donde vivo, está por los 75 gigas. México tiene 4.8 gigas de solar, California tiene 23 gigas de solar y Texas anda por los 2 gigas. Es muy poca penetración de solar para un sistema robusto como el de Texas. Dicho lo anterior, ¿qué está pasando? Un golpe, en resumidas cuentas, un golpe climático que cada vez van a ser más frecuentes por la crisis climática que tenemos que enfrentar y parar, que está poniendo en aprietos un sistema que no está diversificado y que no le apostó lo suficientemente rápido y con el suficiente vigor a las renovables. Ok. Y bueno, como señalas, y que además, y con eso retomo una pregunta que nos hace desde el público Ana Laura Pérez Mendoza, pues nosotros en México se supone que sí tenemos fuentes de gas, en el norte del país hay fuentes de gas, y nos pregunta Ana Laura, ¿podrían referir las causas por las que México se quedó sin gas? Y por las cuales pues no estuvimos preparados para enfrentar una crisis como esta, ¿o cuál es la situación en realidad? Con tu permiso, Pablo, hay que hacer un poquito de historia. México viene de una tradición muy importante de monopolios de energía, que tiene orígenes culturales, históricos muy relevantes, que ocasionaron que tuviéramos 2 de las empresas públicas más grandes del mundo y más integradas en el sector petrolero y eléctrico. Esas empresas se les dio muchas responsabilidades y por mucho tiempo respondieron a las necesidades. La CFE llegó a tener muy buenos resultados en la electrificación en el siglo pasado. Pemex llegó a otorgar más del 40% del total de ingresos públicos en cuestiones tributarias, pero empezaron a tener problemas financieros. Como sabemos, el Estado mexicano tiene muchas responsabilidades. El Estado mexicano tiene, ahorita, ¿no?, cuidar la salud de los mexicanos, cuidar la educación, hacer carreteras, transportes, puertos, seguridad pública. Y el presupuesto, ante una población cada vez más grande y más sofisticada en cuanto a sus necesidades, se empezó a... El presupuesto y los recursos del Estado no son infinitos, tienen un límite. Y Pemex y CFE empezaron a tener esos límites presupuestales. De ahí empezó a darse la necesidad de buscar otras fuentes de financiamiento, de inversión, que les permitiera a este sector seguir creciendo. En buena medida, la apertura de 2013 y 2014 en el sector energía buscaba eso, complementar con la inversión privada a la inversión pública y que entraran otras empresas a meter dinero a infraestructura que se necesitaba, entre ellas gasoductos. ¿Qué te puedo decir acerca de las decisiones de importar gas? En efecto, pues la frontera es una cosa que convencionalmente los humanos pusimos ahí por cuestiones políticas, pero pues no está ahí, o sea, no es que exista en la realidad.
La orografía es la misma, la geografía es la misma. Las formaciones geológicas de Texas, de Eagle Ford, se extienden a la cuenca de Burgos, a Nuevo León, Tamaulipas. También hay gas. Sin embargo, el gas es complicado de sacar, tiene impactos ambientales. El fracking es muy nocivo, pone en riesgo mantos acuíferos muy, muy valiosos. Y además, Pemex tenía una vocación que decían que era muy de petróleo, no de gas. Decían, Pemex es una empresa petrolera, no gasera, porque el gas no tenía un precio tan atractivo como el petróleo. Entonces, si Pemex tenía $10, hay que ponerlo en el Golfo de México sacando petróleo crudo. No hay que ponerlo en Burgos sacando gas. La rentabilidad no es la misma. Entonces se decidió, y esto fue a lo largo de mucho tiempo, importar el gas más barato del mundo, que es el gas de Texas. Se apostó mucho por eso. Yo no creo que haya sido una mala apuesta porque se buscaba tener una opción más a la de Pemex. O sea, esto se hace porque Pemex llega a tener un límite en cuanto a su presupuesto, en cuanto a su dinero, en cuanto a sus capacidades, y se busca que Texas lo complemente. ¿Cuál es el gran problema? Pues de nuevo, lo que yo digo es que dejamos de tomar en cuenta cuestiones igualmente o más importantes, problemáticas ambientales, dejamos de invertir en energías renovables, paramos las subastas de energía limpia, y bueno, ese desdén se está pagando por los dos países. Y también un comentario, incluso yo me atrevería a pensar de que si sí hubiéramos apostado a desarrollar gas natural en la cuenca de Burgos y en el norte del país, yo creo que también están congelados, ¿eh? Es la misma zona. Y de nuevo, el viento y el frío no necesita pasaporte ni visa. Estaría también enfrentando grandes cantidades de bajas temperaturas y estarían congelados igual que los que están en Texas, pues. O sea, no sería la solución. Ahí le pararía esta pregunta. Yo, Pablo. Sí, muchas gracias. Si pudiera complementar un poco, definitivamente creo que concuerdo con Guillermo, pero también creo que aquí ha habido un tema de mal manejo en términos de los recursos energéticos, ¿no? O sea, el gas natural es un gas que se encuentra en los yacimientos de petróleo, ¿no? Es el gas asociado, y que tradicionalmente, históricamente, Pemex en sus perforaciones venteaba el metano, ¿no? De hecho, ahora mismo también estuve en una presentación de un colega de EDF, Environmental Defense Fund, donde estaban haciendo unos cálculos sobre las emisiones fugitivas de metano en el sector de hidrocarburos, ¿no? Es brutal, ¿no? Lo que se dejó escapar a la atmósfera al perforar los pozos petroleros fue brutal, pero también lo que se pierde en las instalaciones terrestres sigue siendo enorme, ¿no? O sea, pensemos que el gas natural no es otra cosa que metano, ¿no? Este nombre de gas natural ha sido un nombre que se le ha dado para hacer este greenwashing y tratar de posicionar el metano como el combustible puente que nos va a llevar a la transición energética y que es un combustible fósil verde y no sé qué tantas cosas se dice del metano, ¿no? Al final de cuentas es un combustible fósil, ¿no? Y como gas efecto invernadero es un gas que es todavía peor que el dióxido de carbono, ¿no? Tiene un potencial de absorción calórica brutal, ¿no? Entonces, todo esto que México tenía de recursos en cuestión de gas natural, pues no solamente no se aprovechó como energético, sino que se ha venteado, o sea, se ha lanzado a la atmósfera históricamente en todos los yacimientos petroleros que se perforan y en las instalaciones tanto de transporte como de almacenaje de hidrocarburos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un problema en dos sentidos, ¿no? O sea, la mala planeación energética que nos hizo desaprovechar este recurso, y todo el tema de infraestructura, ¿no? que también ha generado que se pierda en grandes cantidades. Ahora, pues definitivamente creo que el tema aquí es que debemos de diversificar, ¿no? En esa parte concuerdo con Guillermo, ¿no? Yo leía un análisis que hacía la CFE cuando entregó la administración, que decía que una de las partes más importantes que tenían que atenderse de manera urgente era robustecer el sistema eléctrico nacional, ¿no? Hacerlo más resiliente.
pues esto no solamente no ha pasado, ¿no? Sino que se sigue apostando de manera fuerte a este tipo de combustibles, se sigue sin fortalecer las redes de transmisión, ¿no? O sea, vemos que ahora tenemos el apagón por el tema de la helada en Texas, pero no hace mucho tiempo tuvimos otro apagón que aparentemente había sido por un incendio en unos pastizales, ¿no? Pero en realidad vimos que pues tuvo mucho que ver pues, con la falta de respuesta de SENACE y también con la falta de infraestructura que permitiera dar soporte a fallas en diversas plantas, ¿no? Entonces, creo que, bueno, ¿por qué no se explota el gas natural, ¿no? Y como respondiendo a esa pregunta, pues porque ahora mismo el gas que tenemos es un gas muy caro, ¿no? Los yacimientos no convencionales dejaron de ser rentables hace tiempo, ¿no? Económicamente rentables, y con las caídas de los precios, bueno, peor, ¿no? O sea, estaríamos pagando muchísimo dinero para sacar ese gas, que es difícil de extraer, es muy caro, y eso sin contar las externalidades ambientales, ¿no? Entonces, bueno, esa parte es muy claro de decir que México ya no tiene gas accesible, o al menos ya no tiene reservas importantes de gas accesible, y esto hace que este modelo dependiente de gas sea una bomba de tiempo, ¿no? En cuestión de seguridad energética. Y bueno, queda claro entonces que si el gas no es la alternativa que necesita el país, pues entonces tenemos que empezar a voltear a ver las alternativas que sí tenemos, ¿no? Y bueno, creo que ahí la dejo también para que después sigamos con lo que falta. Okay. Mónica. Sí, bueno, pues en ese sentido yo creo que tenemos que, aunque regresemos a lo mismo, porque aquí en nuestro país, en nuestro estado, un estado, por ejemplo, que ustedes saben, todas las plantas que tenemos aquí generadoras de energía, ¿no? Pero en fin, yo quisiera preguntarles específicamente si con la propuesta de la ley de la energía eléctrica que se está moviendo, que todavía no está aprobada, por suerte, bueno, pues se rompen muchos acuerdos. Si se rompen, serían internacionales, suscritos con México. Unos hablan de la violación incluso de la Constitución, del TEMEC, y se violan sobre todo, para mí muy importante, acuerdos ambientales. Guillermo. Es una pregunta muy pertinente que se tiene que hacer ante una ley que tiene muchas críticas y muchas observaciones. Podríamos platicar acerca de las tensiones que tiene esta ley con respecto a muchas discusiones constitucionales, ¿no? Esta ley tiene como mecanismo principal apuntalar el papel de CFE para que vuelva a tener una posición central en el sistema energético, lo cual, pues bueno, si tú lees el artículo 28 constitucional, empieza a afectar un poco la libre en el país. La Constitución establece ciertas actividades que están exentas de la ley de competencias, son áreas estratégicas, digo estratégicas en el sentido constitucional, no en el sentido coloquial de la palabra, pero ahí no está la generación eléctrica, ahí no está la comercialización. Esas son actividades que tienen que estar sujetas a la competencia. Y si tú pones un monopolio en el centro, hay tensión, ¿no? El artículo 130 constitucional establece una jerarquía de leyes y te dice que los tratados internacionales de los que México sea parte tienen una jerarquía superior a la ley federal. Un tratado internacional como país, como un Estado. Cuando se celebra, es todo el Estado el que entra en este instrumento, incluyendo todos los niveles, municipal, estatal y federal. Una ley es federal o local. Entonces, la Suprema Corte ha interpretado que tienen una situación abajo de la Constitución. El artículo 4, que establece que todos tenemos un derecho al ambiente sano, es una garantía individual. Y si tú haces que una ley empiece a afectar mecanismos que tenían como resultado que las energías limpias, las energías verdes, las energías que cuidan el medio ambiente, que evitan emisiones, ya no tengan una viabilidad,
un camino para seguir penetrando, también hay tensiones allí. Además del artículo primero. El artículo primero establece que la Constitución y los tratados en materia de derechos humanos son la norma básica. Es lo que le llaman los colegas constitucionalistas el bloque constitucional. Si México entra en un tratado que contempla la protección de derechos humanos, ese tratado tiene nivel constitucional. Es el principio de convencionalidad que ha sido ratificado por la Suprema Corte, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y como tú dices, México es parte del Acuerdo de París, donde hay compromisos para combatir el cambio climático mediante muchas acciones, entre ellas la transición energética a energías limpias. Entonces, es una ley que entra en muchos defectos con un marco constitucional que hasta hace poco era más o menos claro. No quiero, tal vez en el programa, pero te voy a dar un ejemplo, el famoso despacho eléctrico. ¿Qué es el despacho eléctrico? Que es un término tan raro. Es un orden de prioridad por el cual el operador del sistema va echándole órdenes a las plantas para que se arranquen a operar unas antes que otras, empezando por las más baratas, para que la energía que se necesita vaya llegando de las fuentes más baratas al principio y todo el sistema pague menos, no las más caras, obviamente. Da la casualidad que gracias a los avances tecnológicos, las más baratas ahorita también son las más limpias. ¿Y cuáles son las más baratas? Las que no necesitan un insumo que se tenga que comprar, que no se tenga que traer, que no se tenga que refinar, que no se tenga que almacenar, que no, ¿no? El OIM, esas son las plantas renovables. Un panel solar recolecta energía solar y la transforma en energía eléctrica. Hay un inversor y esa energía se puede utilizar para necesidades energéticas. Las plantas eólicas también. Esos insumos son gratis y gracias a Dios salen todos los días. Entonces, las más baratas son las plantas eléctricas renovables. Si tú alteras el despacho para no privilegiar a las más baratas, que hoy por hoy son las más limpias, sino privilegiar a las plantas de CFE, porque CFE es una empresa que tiene cierta posición relacionada con el gobierno de cercanía privilegiada. CFE tiene muchas plantas de muchos tipos y de muchos precios. Si de casualidad son las más baratas, qué bueno, pero muchas veces no van a ser las más baratas. Muchas veces no van a ser las más limpias. Y entonces no estás usando tus mejores soldados para tus mejores batallas, ¿no? Entonces el sistema puede volverse más caro, que está mal, y más sucio, que es peor. Entonces, ese tipo de mecanismos son los que causan mucha extrañeza, mucha desconfianza y además pretenden aplicarse retroactivamente, afectando inversiones que muchas empresas hicieron bajo otro marco, lo cual también va en contra de otro principio constitucional, el 14, la no retroactividad en perjuicio de persona alguna. Se supone que no tendrías que afectar a derechos adquiridos, ¿no? De gente que vino aquí de buena fe a invertir, nacionales y extranjeros. La dejaré ahí, pero es por eso que esta ley tiene tantos puntos de tensión y tantas críticas. Pablo. Sí, justo, yo pienso que se parte de ahí, ¿no? Si ustedes tuvieron oportunidad de ver el Parlamento abierto que hubo en la Cámara, pues hubieron muchísimos puntos de vista muy diversos de por qué no debiera aprobarse esta modificación, ¿no? Creo que para nuestro menester, los que me gustaría hacer énfasis son los elementos que violan los derechos humanos, ¿no? Aquí de lo que estamos hablando es que esta modificación, pues en sí misma no tendría por qué estar tan mal, ¿no? O sea, si uno piensa que el Estado tendría que volver a tener una posición prioritaria dentro del sector energético, y esta lectura política que hace el gobierno, en el que el sector eléctrico debe ser un sector estratégico, y que CFE, pues, al no tener esta lógica empresarial, no busca lucrar, sino busca beneficiar al pueblo y demás, cuando uno lo escucha, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? La parte donde empezamos a
a tener diferencias son las alternativas que están dando, ¿no? O sea, las formas en las que quieren hacer eso. Y ahí es donde empieza lo problemático. Cuando se habla de este despacho energético, lo que busca la modificación de la ley es empezar a dar prioridad a plantas que son sumamente sucias. Ahí es donde empieza el verdadero problema. Nos dice, el despacho quedaría de la siguiente manera, o sea, primero las hidroeléctricas, ¿no? Que bueno, ahora la apuesta grande de CFE y del gobierno para cumplir las metas de transición energética y de energías limpias vienen por repotenciar las viejas hidroeléctricas que tienen más de 100 años, muchas de ellas, ¿no? Y que trabajan a un factor de planta súper, súper bajo, ¿no? Entonces, ellos están buscando, bueno, que vuelvan a generar. Pero esto es problemático en muchos sentidos, ¿no? O sea, México es un país que ha tenido enormes sequías. Entonces, bueno, hay veces que ya ni siquiera se cuenta con el agua necesaria para poder funcionar las hidroeléctricas como debieran estar jalando, ¿no? Después vienen las plantas de CFE, ¿no? Las plantas de CFE son ciclos combinados en su gran mayoría, pero ahora también buscan darle prioridad a dos tipos de energía que es completamente obsoleta, que ya estaban planteadas para salir de la matriz, ¿no? Y que en ninguna parte del mundo se les sigue dando fuerza, ¿no? Que es el carbón y el combustóleo, ¿no? Estos dos tipos de combustibles no deberían de pasarnos ni siquiera por la cabeza para generar electricidad, ¿no? Y te doy al menos tres razones importantes, ¿no? La primera, son en términos de salud, son plantas que generan una cantidad de contaminantes brutales, ¿no? En Greenpeace sacamos cada año un inventario de emisiones de dióxido de azufre. El dióxido de azufre es un gas contaminante que se asocia a la quema de combustibles fósiles, evidentemente altos en azufre, como lo es el diésel, como lo es el carbón y como lo es el combustóleo. México es el quinto lugar en el mundo en emisiones de dióxido de azufre, que dañan enormemente la salud, ¿no? Dentro de los 25 puntos críticos de dióxido de azufre en el mundo, México tiene 5, ¿no? Ahí están las carboeléctricas, como Petacalco, como Carbón 1 y 2 de Coahuila, está Tula, que es una termoeléctrica que funciona a base de combustóleo, que está aquí en el centro del país y que afecta a la salud de toda la zona metropolitana del Valle de México. Está Tuxpan, allá en Veracruz. Tenemos Cantarell, ¿no? Entonces, hablamos de que es un modelo sumamente contaminante que está poniendo en riesgo la salud de la gente. Después, este tipo de plantas generan una cantidad enorme de gases de efecto invernadero, ¿no? Hablamos que entre el carbón y el combustóleo deben de estar generando alrededor del 13% de la electricidad del país, más o menos, pero generan más de una tercera parte de las emisiones del sector eléctrico, ¿no? Entonces, ambientalmente es brutal lo que ocurre. Y en cuestión económica, también, ¿no? O sea, hablábamos de que las energías renovables ahora mismo están dando los costos nivelados más bajos para generar electricidad. Bueno, el combustóleo y el carbón son al menos 4 veces más caras que las energías renovables, ¿no? Entonces, en ese sentido, las alternativas que se están dando para generar la electricidad, pues son alternativas que no pueden ser, ¿no? O sea, no son viables ni dentro de lo económico, ni dentro de los aspectos de salud, ni ambientales, ¿no? Ahora recientemente, bueno, en la mañanera de hoy, el presidente dijo que para salir del apagón lo que se va a hacer, pues además de meterle más al gas, es echar a andar con más fuerza el carbón y echar a andar con más fuerza el combustóleo, ¿no? Entonces, hablamos que el apagón de ahora tiene un origen climático, ¿no? De cambio climático, y la solución es quemar combustibles fósiles. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que está el verdadero problema, ¿no? O sea, la Rectoría del Estado me parece que está muy bien, ¿no? O sea, CFE como una empresa que asegure el tema energético, el tema eléctrico, está muy bien. Lo que no está bien son las formas, ¿no? O sea, definitivamente un país que es tan rico en recursos renovables, ¿no? Que ha mostrado que los costos son bastante, pues baratos, ¿no? O sea, se podría generar de una manera barata. Y que no solo eso, o sea, las energías renovables
además de ayudar a combatir el cambio climático, nos pueden ayudar también a combatir la pobreza energética, ¿no? O sea, dentro de las tecnologías que existen para generar electricidad, las energías renovables tienen la bondad de que se pueden descentralizar, ¿no? Entonces, no solamente dependemos de estas plantas gigantescas que echan humo y que ningún mortal prácticamente en el mundo podría tener su planta de ciclo combinado en su casa para generar electricidad, ¿no? Las renovables se pueden descentralizar y se pueden llevar a lugares donde el tendido eléctrico no llega, donde la electricidad sucia no llega y donde la gente verdaderamente no tiene acceso a este tipo de recursos, ¿no? Se calcula que alrededor de 30% de los hogares mexicanos tienen algún grado de pobreza energética, ¿no? Eso quiere decir que no tienen el acceso suficiente a la energía para satisfacer las necesidades básicas, las más básicas. Las energías renovables, además de ayudar a combatir el cambio climático, de reducir costos, de no tener impactos a la salud, nos pueden ayudar a romper con esa desigualdad que tiene el sistema eléctrico nacional. Y sin embargo, y como bien señalan, pues pareciera que, o no pareciera, es muy claro que la apuesta, y la apuesta con todo, es hacia las energías fósiles, hacia esta energía sucia, al grado que el día que se presenta esta iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica, es el día que la Suprema Corte de Justicia pues echa para atrás criterios de la Secretaría de Energía precisamente para privilegiar la generación de este tipo de energías a partir de combustóleos de carbón en detrimento de las energías renovables, ¿no? Y vemos además una absoluta cerrazón, incluso a pesar de que, pues, están estos compromisos internacionales que ya nos mencionaban, el Acuerdo de París, el propio Tratado de Comercio con Estados Unidos y con Canadá, y que incluso el día de ayer provocó que de manera inédita, creo yo también, diferentes organismos en América del Norte y en Europa mandaran una comunicación pidiendo que no pase esta reforma, al menos en los términos en los que está planteada. Reforma que, como señalan, lo que busca es vigorizar el monopolio del Estado, más que la rectoría, el monopolio del Estado sobre la generación de energía, porque incluso limita o puede llegar hasta prohibir la autogeneración de energía. Es una de las cosas que también ha causado controversia. ¿Qué nos podrían comentar al respecto? Si me permiten, pues es preocupante. Mira, una de las cosas que me preocupan a mí es la pérdida de tiempo. Realmente ya no habríamos que estar discutiendo sobre si usamos la tecnología del siglo XIX, que es el carbón, o la del siglo XX, que es el petróleo, que fue el petróleo, para retos del siglo XXI, que es el cambio climático, ¿no? Ya hay soluciones, ya está la tecnología, ya funcionan. Ha habido convencionalismos que están probando que son ciertos. Incluso la hidro. California, para medir su capacidad de renovables, no toma en cuenta la hidro. La hidroeléctrica, la gran hidro arriba de 20 megas, arriba de 30 megas de capacidad, es una tecnología que destruye un ecosistema entero, que mata fauna, que mata completamente la vida de un entorno que tendría que ser parte de la biodiversidad y riqueza de un país. La hidro no es amigable con el medio ambiente y además tiene emisiones. Esas plantas hidroeléctricas están en lugares donde la vida quiere regresar, donde siguen tratando de crecer las plantas y no pueden. Sin embargo, hay desechos orgánicos que se van a la turbina y crean emisiones, las crean emisiones. Entonces, muchas veces mucho pasa en Latinoamérica, no, bueno, es que aquí en este país, no voy a decir cuál, pero tenemos 60% de hidro. Sí, pero la hidro no es tan ambientalmente responsable, ni es la solución, y además ya no va a haber más ríos. Ya se acabó, en un criterio de adicionalidad. Tenemos que estar apostando a otras tecnologías, como que ya las hay, solar y eólica, y además cada vez están, esos son los debates que a nivel mundial son los más avanzados. ¿Cómo va a ser la política de almacenamiento de baterías? Y
también hay debate, ¿no? Las baterías utilizan litio y litio tiene un impacto minero que puede afectar los ecosistemas, hay que ser de manera responsable. El hidrógeno verde, ¿no? Muchas veces estamos hablando que Alemania saca su plan de hidrógeno y que va a sustituir el gas natural con hidrógeno. El hidrógeno no genera emisiones, es una de las sustancias más abundantes del planeta. Simplemente, por ejemplo, electrólisis, usas renovables para disasociar la molécula de hidrógeno de la del oxígeno y tienes hidrógeno, lo almacenas en celdas o en forma líquida y te puede servir para echar a andar una planta Aquí en California ya hay coches que funcionan con celda de hidrógeno. Pero no estamos en esos debates, estamos en debates que ya tenían que haber sido superados. Y eso es, la verdad, que no tenemos. Pero bueno, ¿cuál es una de las cosas que son muy, muy lamentables? Que el clima de inversión en México se está afectando. El entorno global, estados y empresas no van a ver a México como un lugar donde puedan venir con tranquilidad y certeza jurídica o de negocios. Y las inversiones y desarrollos que hacen falta para enfrentar el reto climático son tremendamente grandes. Son una gran oportunidad, pero también son un gran reto. Cuando uno ve que las emisiones del mundo, por ahí del 75% dependen de la energía, piensas en la energía eléctrica y su generación. Pero eso no es toda la energía. Hay mucha energía que se utiliza para calefacción. Hay muchísima energía, de ese 70%, 20 y tantos por ciento viene de la energía de transporte. ¿Qué energía usamos para movernos nosotros y las mercancías? Y si es diésel y gasolina, estás generando emisiones y estás haciendo daño al medio ambiente que generan justamente las heladas que luego nos meten en problemas, como ya lo dijo muy bien Pablo. Tenemos que dejar de usar movilidad con base en combustibles fósiles sucios, tenemos que utilizar electromovilidad, tenemos que usar otras soluciones y no estamos discutiendo de eso. Aquí en California ya está prohibido el uso de gas natural para cocción de alimentos, para agua caliente en las casas. Y por disposición, cada vez más ciudades tienen que poner un panel, así como hay boilers ahorita o instalaciones que son domésticas que son un tinaco, por Dios. Ahora tienes que poner un panel desde el diseño de la casa por regulación. Estamos viendo ese tipo de avances a nivel local y porque eso ya no es un tema federal, es un tema que le compete a las ciudades. No lo estamos viendo. Estamos perdiendo mucho tiempo que se podría utilizar para tener soluciones más modernas y más acordes al reto que estamos viviendo. Y también eso es una lástima. Ahí le paro. Así es. Yo en específico, perdón, vas, Pablo. No, adelante, Mónica, por favor. No. Abonando a la charla, pues hoy anunció Texas que va a prohibir la exportación del combustible a cualquier lugar fuera del estado. Es decir, se nos agolpa aún más el tema, ¿no? Sí, no, definitivamente creo que México tiene que empezar a pensar en términos de seguridad y soberanía energética. Eso es claro. No podemos seguir dependiendo en la magnitud que dependemos de combustibles importados, ¿no? O sea, vamos en el orden de prioridades, ¿no? Entonces, está la problemática de que no somos autosuficientes, está la problemática de que cada vez son más escasos los combustibles fósiles, son de más difícil acceso, son cada vez menos rentables. Estamos hablando de la problemática de que son costosos para generar electricidad y después estamos hablando también de la que es, me parece, que la base de todo, ¿no? Que ahora es la que debería estar rigiendo de manera transversal cualquier política, que es la cuestión climática, ¿no? Aquí la parte que me resulta más preocupante de todo esto es que se habla de la cuestión climática con muchísimo desdén, ¿no? O sea, recientemente también México presentó su reelaboración de las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿no? Por sus siglas en inglés son NDCs, y las NDCs no son otra cosa más que las herramientas que tendrían que conducir al país a una trayectoria de emisiones del 1.5 grados, ¿no? De acuerdo con el IPCC, ¿o no? ¿No?
las NDCs de México son muy poco ambiciosas, se reelaboran y bueno, no son más ambiciosas que las anteriores, ¿no? O sea, básicamente es lo mismo. Vemos una gran ausencia del sector energético dentro de la política climática, dentro de la política ambiental, y cuando se discute todo esto, se discute desde una lógica económica que pareciera que nos estamos viendo el ombligo, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? O sea, no estamos siendo capaces de ver la foto completa, ¿no? México es un país altamente vulnerable al cambio climático, ¿no? Eso debería de tener bastante ocupado al gobierno tratando de mitigar las emisiones y además tratando de adaptar a nuestro país a lo que ya está ocurriendo, ¿no? A los impactos climáticos que ya los estamos viendo, ¿no? Estamos viendo los incendios, estamos viendo los huracanes, que cada vez hay un huracán más fuerte que otro, ¿no? Estamos viendo las sequías. El año pasado, en abril, se decía que gran parte del país, la Conagua sacó un estado de emergencia, diciendo que gran parte del país estaba en algún grado de sequía, ¿no? Esto tiene impactos muy grandes en términos de producción de alimentos. Al final de cuentas, de lo que estamos hablando aquí es de poder sobrevivir, como decía Guillermo, ¿no? Y esto es algo que este tipo de políticas no están viendo, ¿no? O sea, la parte ambiental está quedando completamente relegada cuando tendría que ser en este momento uno de los argumentos más importantes en la elaboración de la política energética, ¿no? Y entonces se dice, no, es que, o sea, sí, la transición va a ocurrir, pero primero tenemos que mejorar la economía nacional, ¿no? O sea, el petróleo otra vez como pilar del desarrollo, ¿no? Y tenemos estas regresiones a la época cardenista, ¿no? Donde vivíamos en un contexto completamente diferente, ¿no? O sea, de abundancia petrolera, en el cual las condiciones ambientales eran diferentes, ¿no? Ahora ya no estamos en ese momento, ¿no? O sea, ya no estamos en el momento de postergar la transición energética. Guillermo tocaba un punto que me parece clave. Estamos trabajando en contra del tiempo, ¿no? Ahora el tiempo es uno de nuestros peores enemigos y tenemos que empezar a trazar rutas de transición energética y de descarbonización de las economías rápido, ¿no? O sea, y en este sentido hay muchos debates, ¿no? Y creo que acá hay una cosa, un elemento que es muy importante y que se debe de dejar muy claro. No existen formas de energía completamente limpias, ¿no? O sea, no existen formas de energía que no tengan impactos. Y en este sentido, nuestro planeta nos está dando ya una alerta, ¿no? Esta lógica con la que hemos operado en las últimas décadas del crecimiento ilimitado es falsa, ¿no? El crecimiento tiene un límite y la Tierra lo está marcando, ¿no? O sea, no sé si ustedes han escuchado este concepto del Overshoot Day, que es el día en el que nos acabamos todos los recursos naturales destinados a un año. No sé si alguna vez lo habían escuchado. Es un cálculo que se hace y cada año pues vamos acabándonos lo más pronto, ¿no? Y entonces vamos viviendo de prestado cada vez más tiempo y cada vez más tiempo, ¿no? Y este tipo o sea, estos recursos que estamos agarrando de prestado, pues son recursos que le corresponden a las siguientes generaciones, ¿no? Entonces aquí de lo que estamos hablando es de una deuda generacional brutal, ¿no? O sea, si hay jóvenes que nos estén escuchando, pues me parece que este debate es un debate de ellos, ¿no? Aquí la lucha climática es una lucha de la juventud, ¿no? Es una lucha por el derecho a existir, de eso estamos hablando, ¿no? Y en ese sentido me parece que ahí es donde tienen que estar las prioridades del gobierno, ¿no? Yo leía un documento, un informe recientemente que decía que tanto la transición energética como el decrecimiento son cosas que no están a discusión, son cosas que van a pasar, ¿no? El tema es si las implementamos con tiempo, planificadas por la buena, o las implementamos a la mala y a las carreras y con este tipo de cosas que están pasando, ¿no? Aquí no estamos hablando ya, en el mundo ya el debate justo no es si vamos a transitar
a otro modelo de energía, ¿no? Aquí lo que se está discutiendo es quién se va a beneficiar de ese modelo de energía. Y me parece que esta discusión la está perdiendo de vista el gobierno, ¿no? O sea, justo lo que ellos buscan es la seguridad energética, lo que ellos buscan es poner al Estado dentro de un papel de rectoría y demás. Bueno, aquí lo que tenemos que asegurarnos es que el siguiente modelo energético que viene con las energías renovables sea un modelo social, sea un modelo para la gente, ¿no? Que beneficie a la gente y no a los cárteles energéticos que se han beneficiado del modelo fósil históricamente. Eso es lo que estamos discutiendo. ¿Quién se va a beneficiar del siguiente modelo? Y ahí es donde tiene que estar el foco de discusión. Sin duda alguna. Tenemos algunos comentarios de nuestro auditorio que pues felicitan al programa y por supuesto a nuestros invitados. Celina Páez nos manda saludos. Adriana Martínez dice, excelente mesa de análisis. Mónica Mendoza, qué absolutamente interesante programa. Felicito a ambos expertos por la claridad de sus conceptos y la forma de explicárnoslos. Everardo País, saludos a Memo, los felicito por invitarlo, un experto de primer nivel. Susana Casarín, felicidades a los cuatro. Gracias por las interesantes opiniones y reflexiones. Muchísimas gracias. Mónica, no sé si quieres hacer una pregunta más. Bueno, pues finalmente yo creo que tendríamos que opinar acerca. Vi el documento que propuso Greenpeace, Guillermo Pablo, me pareció interesante. Fue entregado a la Cámara de Diputados. Ahí la propuesta, pues destacan que las energías renovables sí son una opción para generar y consumir energía de manera sana, sustentable y con justicia para todos. Vamos a pensar positivamente que la Cámara la tome en cuenta, pero yo comparto con ustedes el tema del futuro, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, y pues, ¿qué piensan cada uno de ustedes acerca de si pueda progresar las propuestas de Greenpeace, de otros ambientalistas, de muchos investigadores en México? Que ahorita es donde nos preocupa, porque incluso a los jalapeños mañana ya nos anunciaron que va a haber apagones en varias partes de la ciudad. Y bueno, pues sí queremos saber qué puede pasar. Si me permites, Guillermo. Por favor, adelante. Sí, bueno, retomando esto que tú mencionas, Mónica, justo en el marco del Parlamento Abierto, Greenpeace hicimos público un informe que se denomina la ruta hacia la justicia energética, ¿no? Creo que de lo que estamos hablando aquí es exactamente de eso, ¿no? De la justicia en términos de energía. ¿Por qué de la justicia? En este país particularmente vivimos con un sistema energético que ha dejado de lado a muchísimas personas, ¿no? Muchísimas comunidades, que ha tenido comunidades que han sido sacrificadas para que otros puedan tener energía, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del tema de las hidroeléctricas. Si nos remontamos en la historia, muchísimos pueblos fueron desaparecidos para poder inundar esos territorios, ¿no? Pero ahora los proyectos de energía no son mejores, ¿no? No los fósiles y muchas veces tampoco los renovables, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues definitivamente creemos que para que la transición energética pueda avanzar y para que la transición energética pueda beneficiarnos, pues definitivamente tiene que dejar de haber sacrificables, ¿no? Tiene que ser una transición energética justa y que se apegue a los derechos humanos. Este informe que nosotros lanzamos contiene diferentes escenarios de lo que tendría que estar ocurriendo en el sector eléctrico para dos cosas que son muy importantes, ¿no? O sea, dos trayectorias, dos metas que tendríamos que tener en mente, ¿no? La primera es el cumplimiento de las metas climáticas, ¿no? De los NDCs. ¿Qué tendría que suceder en el sector eléctrico para cumplir con los compromisos nacionalmente determinados, las contribuciones, que ahora mismo no se están cumpliendo, ¿no? O sea, hablamos de que
existe una ley de transición energética que establece metas, ¿no? Y eso que han sido metas que se han incumplido, ¿no? O sea, teníamos una meta para 2018 de generar a partir de fuentes limpias el 25% de la energía eléctrica del país. El año pasado, en julio, nosotros hicimos un cálculo con datos del SENACE y todavía no llegábamos a cumplir la meta de 2018. Para este año, 2021, se tiene que generar 30% de la energía a partir de fuentes limpias. No se va a cumplir. Y para 2024 el 35%, ¿no? Entonces, este documento detalla qué es lo que tendría que ocurrir para que pasara, ¿no? Y poniendo énfasis en las energías renovables, porque, como bien decía Guillermo, México es el único país del mundo que no tiene metas de energías renovables, sino tiene metas de energías limpias, que no es lo mismo. Muchas veces se usan como sinónimo, pero no es lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos esa categoría gracias a la industria que metió con mucha fuerza el lobby de gas natural cuando se estaba creando esta categoría, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante aclarar eso. Y otra es la ruta de descarbonización del sector para poder montarnos en una trayectoria del 1.5, que son dos cosas completamente diferentes. Es la ruta que necesitamos para poder llegar a las metas climáticas que dice el IPCC, pero que no tiene nada que ver con lo que dicen las NDCs, ¿no? Y todo esto redondeado con un capítulo sobre derechos humanos y violaciones de los derechos humanos en las comunidades, en proyectos renovables, ¿no? Que es justo lo que no queremos que vuelva a pasar. No queremos que los proyectos renovables repliquen la misma lógica que han seguido los proyectos fósiles, ¿no? En donde las comunidades son desplazadas, las comunidades son violentadas, donde los proyectos obedecen esta lógica de megaproyectos violentos. Esto no puede ocurrir, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tenemos que llevar a cabo la transición? Respetando de manera clara y de manera contundente siempre los derechos de las comunidades. ¿No? Guillermo. Por mi parte, secundo todo lo que dijo Pablo. Tenemos que buscar alternativas siempre respetando los derechos humanos. La justicia climática es justicia de derechos humanos, es justicia generacional y es el gran pendiente. Si pudiera dejar un mensaje al auditorio, tocaría solamente un espacio que ya abordó muy bien Pablo con respecto a las oportunidades de la descentralización. Una de las cosas que han evolucionado de manera disruptiva el sector eléctrico es la posibilidad de que el usuario ya no sea pasivo. Antes, pues el usuario tenía, ¿cuál era tu opción? Pues pagar la luz o no, ¿no? Pagar la luz o sacar velas. Ya no es así. Y como dice Pablo, pues no vas a poner una planta de carbón en tu casa, pero puedes poner un panel. ¿El panel te generará ahorros? Yo creo que sí, en muchos casos. Tal vez si tienes un subsidio importante, no, pero ¿qué tal tu comercio que no tiene subsidio de luz? ¿Qué tal tu industria? Y eso va muy de la mano con las otras expresiones del Estado. Ahorita yo creo, francamente, que la iniciativa tiene todo para ser aprobada y que la federación, el gobierno federal, tiene pues mucha decisión en la ruta que ya tomó. Sin embargo, hay espacios públicos que no se han involucrado lo suficiente. Tenemos una soberanía estatal, tenemos una autonomía municipal que tienen mucho que hacer en términos de transición energética. Como ya les dije, es posible poner paneles en las casas, en las industrias, en los almacenes. Hoy, que va a poner una planta solar impresionantemente grande, me parece que en el techo de la central de abastos, es un gran paso, es una política local. Si quieres hacer casas más amigables y más eficientes de manera energética, tienes que revisar tus códigos de construcción, de uso de suelo. Los municipios y los estados son grandes compradores de todo. ¿Tienes una agenda verde, climática, energética para que tus coches sean eficientes, eléctricos tal vez, cambiar a una movilidad de la flotilla urbana a tu cargo más limpia? Lo puedes hacer. Estás poniendo paneles a tus edificios municipales, lo puedes hacer. Vienen elecciones importantes en México ahorita. Yo le diría a todos los compañeros que empezamos a votar, exígele a las autoridades que quieren tu voto que te digan cuál es tu agenda local de energía. ¿Qué vas a hacer a nivel municipal? Hay mucho que hacer, mucho que se puede hacer. ¿Cuál va a ser tu política de
limpia, cuál va a ser tu construcción, vas a empezar a ver nuevas tecnologías. El alumbrado público no es una red federal. Por ley, el alumbrado público es municipal. ¿Qué luz vas a utilizar para tu alumbrado público? ¿Es la luz que viene del carbón, del gas? ¿O puedes poner planta solar? Piensa en eso. Hemos ya visto en otros países, en otros estados y también países, cómo las ciudades toman el liderazgo. En Sudáfrica, con Cape Town, están buscando justamente retar a la federación porque quieren tener su propia agenda energética limpia, lo cual va en contra de la compañía de luz de Sudáfrica, que es Eskom, es la CFE de Sudáfrica, ¿no? Y entonces estamos viendo que hay muchas oportunidades que no se están discutiendo lo suficiente por líderes locales. Ahorita que estamos en una ciudad grande, con oportunidades, yo dejaría esa parte para reflexionar. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Pues un honor estar junto a Pablo Ramírez, Greenpeace. Me quito el sombrero, el litigio climático que han hecho ustedes y abrir la brecha para que a través de las ONGs se les reconozca como representantes del interés público para defender en los tribunales el interés de la sociedad en materia climática fue un gran logro que está creando muchas oportunidades para defender los logros que ya se tienen. Gracias a Dios tenemos un Greenpeace en muchos países. Aquí en Earth Justice no tenemos presencia internacional, pero tratamos de ayudar con lo que podamos. Gracias por el programa y gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, gracias Pablo Ramírez, gracias Guillermo Zúñiga por habernos acompañado esta noche, que pues ha sido un programa, creo yo, bastante esclarecedor de un escenario que es difícil a veces de entender para los ciudadanos de a pie, digo, para todos los quienes no estamos tan involucrados en ello, pues puede a veces resultarnos complejo de comprender en cuanto a sus alcances, en cuanto a los problemas que implica, pero sin lugar a dudas de que resentimos los efectos, eso sí lo resentimos todos, ¿no? Así es. Así es. Muchas gracias de verdad por aceptar nuestra invitación y convivir con el público de La Clave. Muchas gracias. Y pues muchísimas gracias a todo nuestro auditorio. Que pasen muy buenas noches y nos estamos viendo en la siguiente emisión la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense mucho, por favor. Usen cubrebocas. Sí.